La siguiente recopilación se basa en experiencias contadas por miembros del grupo Expedientes Secretos G. Mil gracias por animarse a contarnos sus relatos y el apoyo brindado al canal. Relato compartido por Ana Angulo. Cuando estudiaba el bachillerato me comencé a interesar por la historia de un ocultista. No diré su nombre porque casi lo tengo prohibido. Leía sus libros, escritos y etc. Este también había hecho el himno de varios demonios y entidades paganas. Yo me los aprendí y cuando estaba sola en mi habitación solía recitarlos. No me sentía satánica ni nada por el estilo. De hecho, iba a misa, pero después de un tiempo mientras estaba en misa y rezaba junto con mi comunidad, comenzaba a sentir un tremendo dolor en el pecho, el cual se asemejaba a un piquete muy fuerte. Yo no asocié esos dolores a lo que hacía, pero después de varias semanas me di cuenta de que eso solamente me pasaba cuando rezaba. Me asusté porque cada vez duraba más tiempo y parecía que nada los calmaba. Así que un día domingo, mientras me encontraba nuevamente en misa, me comenzaron los dolores, y yo solamente comencé a decir desesperada: «Ya, por favor, detente, te pido perdón, no es mi intención», y cosas por el estilo. Para mi sorpresa, los dolores iban cesando y mis ojos se llenaron de lágrimas, porque entre más rezaba, más fuertes eran. Sentía que moriría y lo último que los calmó fue que yo dejara de rezar y le pidiera perdón a no sé qué o quién. Después comencé a escuchar todo el tiempo voces, susurros, risas, gritos, como si yo fuera esquizofrénica, y realmente me daba mucho miedo ya que nadie más escuchaba todo eso. Llegué al punto en que mi mamá se metía al baño cuando llegaba el momento de cerrar mis ojos para lavarme la cara. Obviamente la cortina no se paraba, pero eso me ayudaba a tranquilizarme un poco. Tuve que negar a Dios para dejar de sentir esos dolores, pero las voces no paraban. Era una tortura ir a dormir. Una noche me desperté y vi junto a mí una silueta blanca. Estaba recostada a mi lado y en cuanto la miré se levantó rápidamente. Yo me quedé perpleja mirando y esta desapareció de la nada. Pensé que seguramente era mi mente que me había jugado una mala pasada, y ya después de un buen rato me volví a dormir. Pasaron algunos días y algo similar volvió a ocurrir. Me desperté de la nada en medio de la noche y vi la misma silueta blanca en mi ventana. Cuando la miré vi como ésta volteaba su rostro hacia mí y luego miró hacia la calle y se lanzó. En ese momento sentí que mi corazón se detenía del sobresalto. ¿Por qué demonios había saltado a la calle? Nunca más la volví a ver. Los susurros no me dejaban en paz y durante el día y la noche sentía que alguien estaba recostado sobre mí, pero yo por más que trataba no podía abrir los ojos. No fue una típica parálisis del sueño, porque ya he vivido muchas veces esto y eso no era así. Ni siquiera me angustió, pero sentía como eso estuviera sobre mí y se fuera deslizando hacia abajo. De pronto esta cosa llegó a la altura de mis pies y fui capaz de abrir mis ojos, solamente para comprobar de que no había nada ahí. Me sentía agredida y vigilada todo el tiempo. Mi mamá me obligaba a ir a misa y a rezar, pero los dolores comenzaban. Ya no recordaba muy bien las oraciones que había rezado toda mi vida y me sentía muy mal. De alguna manera esa cosa me estaba consumiendo. Muchas personas se comenzaron a alejar de mí y me decían que tenía miedo, que de repente me ponía a reír y les contestaba cosas sin sentido. En verdad que hasta yo misma me asustaba, ya que nunca me había comportado de esa manera con las personas. Pero hasta mi risa era un poco desquiciada, burlona y desesperada. Pero en el fondo me sentía muy triste de contar todas estas cosas. La gente sentía de que no era yo la que estaba hablando y decían que hasta mi mirada les incomodaba. Ya solas nadie soportaba estar conmigo. Un día mi madre visitó a una señora y ésta le comentó que tenía un hijo que estaba haciendo cosas raras. Mi madre le preguntó que qué tipo de cosas, y la señora solamente le comenzó que utiliza símbolos que no debería y que había abierto portales. Que no sabía lo que había hecho y no sabía lo que significaba en realidad y el poder que tenían, pero que había algo que no la dejaba ir. Mi madre se asustó porque a esta señora jamás la había visto en la vida, y de repente le contó todo esto y coincidiendo con lo que yo justamente estaba viviendo. La señora llegó de visita y hablamos y me advirtió de que si no dejaba eso, me iba a pasar algo muy malo, y que eso ya estaba casi a punto de suceder. Al final me hizo una limpia con agua bendita como ella me lo indicó.
Luego mi madre me ayudó a hacer unas oraciones que la señora me dijo y luego prendimos una veladora. Después de todo eso quemé todo lo que tenía relacionado con ese ocultista, completamente todo. Mi madre no me dejaba sola y hacíamos oración todo el tiempo para que yo pudiera terminar sin olvidarme de algo tan simple como el Padre Nuestro o la Ave María. Y siempre le pedía perdón a Dios arrepentida sinceramente de lo que había hecho. No dejaba de hablarle ni rezarle porque siempre me sentía amenazada, pero poco a poco dejé de escuchar todas esas voces. Debido a todo esto creo tanto en Dios y le tengo más amor que antes, y esta ha sido la peor anécdota de mi vida. Relato compartido por Angélica Medina. Me encuentro algo desesperada y no sé si sea solamente mi mente, pero no sé qué es lo que puedo hacer ya que he tenido algunos detalles desde hace cierto tiempo. La primera noche eran aproximadamente la 1:20 de la madrugada. Estaba a punto de dormir, sin embargo empecé a escuchar personas en la habitación. Decidí pararme rápidamente y encender la luz, pero no había nada en el cuarto, aunque seguía escuchando una voz en particular como si estuviera a un lado mío. Esta me estaba susurrando y me asusté, así que mejor me fui para la sala. Pero aún así la seguía escuchando levemente. Estaba muy cansada y confundida y creí que era mi mente, y pese a todo lo que pasaba me dormí a fuerzas. Las palabras de esa noche, aunque fueron susurros, me decían mátate. Noches después creí que no iba a ocurrir nada y que solamente era mi mente la que me había jugado una mala pasada días anteriores. Además que ciertas noches antes había dormido muy bien, pero al momento de acostarme volví a escuchar los susurros que decían lo mismo de la primera noche. Decidí hablarle a esa cosa diciéndole que no iba a pasar nada, y de un momento a otro empezamos a discutir, por así decirlo. Las cortinas se movían de una parte de arriba y obviamente me asusté y mejor me fui a dormir a otro lado. De cierto modo esa cosa me había contestado y no le había gustado lo que le había dicho. Cabe destacar que esa noche como consejo de mi madre le dije que Dios haría esto y aquello. Las palabras de esa noche fueron las mismas, pero también se alcanzaba a escuchar de que no tenía miedo y que no se iría tan fácilmente. Ya estaba harta de escuchar día y noche lo mismo en las esquinas o cualquier otro extremo de los cuartos. Incluso escuchaba susurros detrás de las puertas o en el baño. Poco a poco me estaba hartando, pero al mismo tiempo estaba muy asustada. Una noche me quedé hasta tarde, pero no duré mucho tiempo. En cuanto escuché la primera palabra no aguanté y mejor me fui a otro cuarto. Curiosamente esa noche no entendí las palabras, ya que preferí irme lo más pronto posible de ahí y no prestar más atención, ya que entre más atención le prestas a este tipo de cosas más fuertes se vuelven. Al paso del tiempo la situación se volvió común, pero tenía miedo. Sabía que igual pasaría algo y esa noche mi novio invitó a sus amigos a mi casa. Hablé con él hasta tarde, pero no duré mucho. Se escuchaba la misma voz y empecé a estresarme y no faltó mucho tiempo para darme cuenta de que había alguien en el ropero. O al menos eso pensaba porque las voces provenían de ese lugar. Y las cortinas nuevamente se volvieron a moverse, pero solamente de la parte de arriba. Salí rápidamente del cuarto ya que esta vez se escuchaban gritos, pero esta vez no eran como susurros, sino que los gritos venían dentro del cuarto. La verdad es que no dormí para nada esa noche. Cabe resaltar que unos meses antes encontraba bichos muertos en la puerta de mi cuarto de los llamados cara de niños. Y también la causa probable es que hace un año le hicieron un exorcismo a un familiar, al cual lo llevaron justamente a vivir a mi casa por una temporada. Y tal vez eso es lo que ha venido generando todas esas cosas. Solo espero salir rápidamente de esta situación y no embarrarme más en el asunto. Relato compartido por Abby González. Cuando mis abuelos vivían en el rancho contaban innumerables historias de brujas, historias que juran que ellos pasaron en su terreno. Resulta que mis padres aún las cuentan y una de ellas en especial es cuando dicen que cayeron dos brujas en el terreno de mi abuela. Ella, mi abuelo y algunos vecinos las amarraron a unos postes toda la noche.
Y cuentan que al despertar era una mujer y un hombre que estaban desnudos amarrados en el mismo lugar en el que habían amarrado a las brujas. Decían que primeramente eran como unos guajolotes que se convirtieron en las personas que realmente eran. Por esta misma razón los vecinos decidieron quemarlos ahí mismos. Actualmente aún vamos de visita pues mis abuelos ya fallecieron, pero cuando vamos siempre se siente un ambiente muy pesado. Mi padre cree que eso pasa porque aún hay brujas en el pueblo, y pues se dice que él reconoce el sonido que éstas hacen durante las noches. Yo asociaba todo eso a los cuentos que contaban, ya que en aquellos días eran muchas las brujas que decían que se robaban a los niños, y también mencionaban que si les hacías algo, estas eran bastante rencorosas. Como les dije anteriormente, yo no creía en todo esto hasta que tuvieron a mi hermano y siempre se escuchaba un animal haciendo ruido extraño. Este ser se paraba todas las noches en el árbol de la casa. Mi padre un día se armó de valor y salió luzando y dijo que era un búho enorme que por más que tiraba piedras no se iba. Se puso a rezar las 12 verdades del mundo al derecho y al revés haciendo un nudo por cada verdad. Y dice mi madre que vieron caer este animal pero nunca vieron dónde había caído. Solo alcanzaron a ver saliendo una persona cojeando tratando de correr saliendo rápidamente de la cuadra. Mi hermana años después tuvo a su hija y esa vez fui testigo de cómo se oían los cantos de aquel pájaro en la noche. Estos no dejaban dormir a la niña y esta se ponía muy necia hasta que por fin la bautizaron. También me ocurrió que cuando tuve a mi hija me quedé en shock ya que en el cuarto tenía una ventana que miraba hacia todo el patio. Mi hija apenas tenía una semana de nacida y escuché los mismos cantos y vi al mismo pájaro, o al menos a un pájaro muy similar al que describía mis padres. Enseguida busqué en internet todo lo referente hacia brujas. Miré que leyendo en alto el Salmo 91 era muy efectivo. Y efectivamente este ser se iba cada vez que lo leía, pero volvía nuevamente todos los días. También eché pimienta negra en el techo como decían en toda página católica, pero esta solamente dejaba de venir un tiempo y nuevamente volvía. Le gritaba maldiciones y solamente me contestaba con unas especies de risas. Fue un tormento y fue algo muy difícil de creer ya que no pensaba que esto realmente existía. Y mírenme aquí escribiendo sobre el tema. Me doy cuenta que estos seres son tan rencorosos que creo que van a seguir a toda la generación de la familia. Todo porque mis abuelos quemaron a aquellas brujas esa noche. Una noche que nos dejó a todos marcados. Relato compartido por Marco Martínez. La familia de mi abuela paterna vive en Querétaro. Su hermana vive a una calle de la nuestra y siempre hay veces que vamos para allá para comer y cosas por el estilo. Un día como eso de las 8 de la noche estábamos hablando sobre brujas, y como la hija de mi tía había sido chupada por una. Según un día estaban todos en el patio y la bebé estaba en el cuarto durmiendo. Entonces dicen que se escuchó un ruido y fueron a ver qué era lo que estaba pasando. Cuando llegaron se encontraron con que la bebé tenía marcas de dientes o picadura, pero la niña estaba sin sangre y obviamente estaba sin vida. Mis primos estaban afuera de la casa de mi tía precisamente hablando de lo que había pasado y sobre el tema de las brujas, y fue cuando comenzaron a sentir una vibra muy pesada. En eso volteamos en dirección a la casa de nosotros y vimos cómo en el cielo pasó una bola de luz muy rápida. Esta iba con rumbo al cerro y solamente nos sacamos de onda. No nos dio miedo, pero simplemente fue algo muy raro ya que justamente estábamos hablando del tema. Supuestamente cerca de esos cerros hay muchas historias de personas que tuvieron encuentros con las dichosas bolas de fuego, así como también más historias sobre brujas. Relato compartido por Antonio Zúñiga. Esto que estoy a punto de relatar ocurrió cuando tenía aproximadamente 5 años de edad. Mi familia estaba recién mudada a la colonia y a menos de 10 metros se encontraba un monte por donde la gente solía cortar la distancia. De tantas personas que pasaban a través de él se comenzaron a abrir senderos. El punto es que mi madre se hizo muy amiga de las demás vecinas y agarraron la costumbre de jugar lotería de noche. En una de esas tantas ocasiones me quedé jugando con ella y las vecinas hasta que dieron las 2 de la mañana.
Entonces, por pura casualidad, volteo al monte y veo dos personas vestidas como si fueran a casarse. La mujer con su vestido blanco y el hombre con su traje negro, camisa blanca, y a su vez este último tenía un sombrero y un bastón. Se me hizo un tanto extraño que una pareja así estuviera caminando por el monte estando vestidos de esa manera. Justo cuando los veo empiezo a decirle a mi madre que los viera, que ahí estaban unos novios que estaban caminando entre el monte, pero no me hizo caso. Entonces comienzo a describir la vestimenta de esto y fue cuando ya me respondió. Fue tal la sorpresa que las vecinas dejaron de jugar y mejor se fueron a sus casas. Han pasado algunos años y los demás vecinos de la colonia comentan que también han visto estos novios, que van caminando como si fueran a un altar y que desaparecen cuando llegan a un arroyo. La verdad es que nunca los volví a ver. Relato compartido por Catherine Mort. Cuando falleció mi abuela fue triste porque antes de que pasara me hicieron creer que ella estaba bien. Y es que la semana de que ella quedara internada mi vecina me vio en un bus y técnicamente me insinuó de que era una mala persona. Todo porque me venía riendo con una buena amiga. Yo le pregunté a qué se refería y me contestó, ¿tu abuela murió y acaso es tan fácil para ti superar todo esto? Yo en ese momento quedé en shock y me alteré y comencé a llorar como nunca. Me tiré incluso al piso del bus y abracé a mi amiga. La vecina solamente me dijo, ¿qué acaso no lo sabías? Debido a esto la visitaba en el panteón todas las semanas llevándole café y un tamal, pero poco a poco dejé de ir a verla. Cuando cumplía un año de fallecida ya no iba y le iban a celebrar el aniversario. Ese día en vez de estar ahí me fui a un concierto por la noche. Y exactamente la semana había un olor horrible en mi cuarto. No le tomé importancia porque pensé que era la casa del costado ya que esta casa siempre estaba abandonada desde hacía mucho tiempo. Pero el segundo día olía aún peor. Era como un olor a rancio. En las noches también sentía entre sueños de que alguien se me sentaba a la orilla de la cama. Todas las noches era igual hasta que hablé con mi madre y ella revisó todo y aún así no había absolutamente nada extraño en mi cuarto. El olor cada vez se sentía más y más fuerte, pero este al final ya no era normal. Al final olía como si hubiera un muerto en mi habitación, además de que hacía mucho frío. Yo no quería dormir más ahí, mejor me iba a dormir con mis padres. Lo curioso es que solamente se sentía el olor en mi cuarto. Un día llegué cansada y me encerré en el cuarto hasta quedarme dormida. Otra vez sentí como que algo se sentaba, pero esta vez me apretó el tobillo con mucha fuerza. Por pararme rápidamente tiré algo y miré que mi tobillo estaba morado. Busqué lo que se me había caído y resultó ser un cuadro de mi abuela y mío, el cual ya se encontraba roto en el piso. Al día siguiente fui a verla todo el día y al volver a la casa ya no estaba ese olor a muerto. Mi madre tras esto llevó al padre de la iglesia para bendecir la casa. Y ahora todos los meses voy a visitar a mi abuela, ya que lo que me pasó me lo merecía en verdad. Relato compartido por Katia Robledo. Les contaré lo que pasó en la casa de mi abuela una vez que me quedé a dormir con ella para que no se quedara sola. La casa es muy grande y en el patio hay 2 cuartos más y ahí viven mis tíos y mi tía. Esa noche nos quedamos en la recámara de mi abuela, la cual tenía 2 camas, y cada una se quedó en una de estas. Eran como las 2 de la mañana y se levantó al baño dejándome sola en la habitación. Al final mi abuela se fue a otra recámara a dormir. Serían como las 3 de la mañana cuando escuché un rechinido en la cama que estaba a mi lado. Tengo que admitir que me dio mucho miedo, así que me tapé hasta arriba con la cobija y me quedé dormida. Al día siguiente mi tía entró y me preguntó que quién era el niño chiquito que había entrado al cuarto en la madrugada. Yo le contesté de que qué niño estaba hablando. Mi tía solamente me contestó, en serio, Katia, tu tío y yo vimos entrar a un niño al cuarto. Desde esa vez ya no me quedo dormir en la casa de mi abuela. No me gustaría que me pasara algo similar de vuelta. Relato compartido por Joestar.
Hace ya bastante tiempo a mi abuelo le habían ofrecido una casa cerca del mar. El precio era realmente una ganga, así que aceptó rápidamente. Pero lo que no se dignó a preguntar era por qué el precio era tan bajo. Resulta que la casa había sido habitada anteriormente por una mujer y su familia que se dedicaba a la brujería. Sin embargo, un día se fueron y dejaron la comida a la mitad, la radio encendida y las luces de igual forma. Habían desaparecido del mapa por más de un año y la casa había quedado abandonada. Mi tío al comprar la casa se llevaron muebles, cocina, comida rancia y varios libros de hechicería gratis. Como dije al inicio, era toda una ganga. Sucede que a las 2 semanas de comprar la casa se empezaron a escuchar voces que los llamaban por su nombre. También se escuchaban arañazos y mientras dormían les quitaban las frazadas. Además que las luces se prendían y apagaban solas. Cuando cumplí la edad de 3 años fui llevado ahí. En una visita un amiguito me llevó hasta el último rincón de la casa, lugar donde todas las cosas de los dueños pasados estaban apiladas. Ahí entre la chatarra y las cosas viejas en un espacio estuve atrapado y tardaron horas en encontrarme. Me dicen que cuando lo hicieron me preguntaron que cómo diablos había llegado a ese sitio. Yo respondí que un amiguito enano y feo me había llevado hasta ahí. Ellos dedujeron al final de que eso se había tratado de un duende o algo por el estilo. Obviamente no recuerdo nada de eso, pero los 2 años lo hicieron un hotel y al final lo vendieron. A veces paso por ahí y se siguen contando varias anécdotas que pasó mi familia en esa casa. Por eso tengan mucho cuidado de comprar algo que está muy barato, ya que no saben qué puede venir incluido. Gracias por escuchar Relatos de Horror. Y si te gustaron las experiencias no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones, ya que subimos material nuevo constantemente. Por favor no te pierdas la siguiente recopilación de apariciones en carreteras, ya que es un tema que probablemente te va a gustar bastante. Nos escuchamos en el próximo video.